Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la tercera sesión del curso sobre cómo hacer un TFG, un TFM sin morir en el intento. Hoy vamos a tener en esta primera sesión del sábado el foco en los métodos y técnicas de investigación. Como ya hicimos ayer, pues vamos a hacer una presentación de los principales conceptos, intentando mantener un enfoque genérico que sirva para las distintas disciplinas de las facultades que hay en la UNED y bueno, pues también destacando las esencias y diferencias fundamentales entre lo que son las ciencias naturales y las ciencias sociales y las humanidades, en términos del enfoque científico, del método científico, y a posteriori ¿no va el cursor para pasar las diapositivas? Ahora, vale, es con el ratón, le estaba dando el cursor del teclado. Entonces, como iba diciendo, luego tendremos una serie de prácticas. Ahí vamos a ver los puntos que vamos a analizar en la fase de presentación y que son básicamente, pues, como os comentaba, método y conceptos científicos, profundizando algo en las diferencias entre el método cuantitativo y cualitativo. Para ello también nos apoyaremos en lo que es el método comparado, muy utilizado en las ciencias sociales, pero que no deja de ser también base de lo que es el propio método científico cuando intentamos explicar una causalidad o comprobar o refutar hipótesis. Centraremos también el foco en las técnicas de investigación, la recogida, la sistematización y el análisis de datos y el tipo de fuentes que existen, ¿no? Esto es sobre todo importante, pues, para las distintas disciplinas de ciencias sociales y de humanidades. Por supuesto, cuando hablamos ya, pues, de ciencias naturales, pues hay que atender a lo que son los materiales, ¿no? O los objetos, los seres de observación, no tanto, pues, el nivel de las fuentes primarias o secundarias. Y ya después veremos una práctica en torno a las bases de datos y recursos electrónicos de la UNED, que en cierto modo es una continuación de lo que ya vimos ayer con Azucena en ese sentido. Y por último, en esta primera sesión, una práctica de lo que es un método de comparación, que es el análisis cualitativo comparado, uno entre otros muchos, pero que yo creo que nos va a servir para acercarnos a la lógica de la comparación. ¿Qué buscamos en la comparación? Digo que es útil porque comparte lo que es la propia lógica con métodos cuantitativos, pero al mismo tiempo, para hacer aquí una introducción que sea accesible al conjunto de los alumnos y también a aquellos que no tengan experiencia en métodos cuantitativos, nos va a servir, es mucho más accesible en los conceptos, entenderlo, el método cualitativo comparado. Además, los principales software para trabajar con él son de uso libre. Bien, el método y el concepto científico. Aquí sabéis que hay mucha discusión si las ciencias sociales pueden ser consideradas en sí mismo ciencias, ¿no? O sea, si, por ejemplo, la ciencia política debe merecer ese nombre o tendría que ser algo así como el análisis político o la politología, en tanto que no es una ciencia exacta. En este sentido, a mí me gustaría apuntar que lo relevante es si el acercamiento hacia esa materia de estudio y de investigación tiene un acercamiento propio de un método científico. Entonces, ¿lo tiene? Sí, lo tiene. Pues quedémonos con eso. Habrá ya quien quiera más profundizar en lo que es la naturaleza de la ciencia que pueda hacerlo. Pero la diferencia fundamental, que también lo indicaba ayer, entre realizar un TFG, una investigación de ciencias sociales, humanidades, otro tipo de ciencias naturales, es aplicar o no aplicar un método científico que tiene sus partes, sus herramientas, sus lógicas y unas exigencias, pues como decimos, de refutación o comprobación de hipótesis,
de comprobación de esas hipótesis mediante el análisis de datos tras haber sido recopilados, unos datos que tienen que tener una calidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de secuencia que compone el método científico, el constructo de un trabajo que sigue un método científico que lo diferencia del mero ensayo o de un texto, un libro en el que queramos expresar libremente nuestras ideas. Todo es válido en el ámbito, por así decirlo, de la sociedad. No todo es válido, sino este tipo de investigación en particular, en el ámbito académico cuando hablamos de una investigación. Ese constructo que comentaba antes de un trabajo que tiene que seguir el método científico tiene unas fases. Inicialmente, la primera fase es una fase de observación. Cada uno de su área, de su disciplina, y como comentábamos ayer, tiene que ir enfocando, cuanto más, de manera más precisa, más estrecha, en mi opinión, mejor, el problema de investigación que le interesa, la pregunta de investigación que le interesa. Una vez que, digamos, haya hecho ese primer trabajo de reflexión, de observación de la realidad, de lo que se escribe generalmente en nuestra disciplina en los últimos años, acercándolo también a lo que es más interesante en nuestro propio país o región, las necesidades, por ejemplo, pues, de una determinada región a nivel económico o de exportación, si pensamos en trabajos de economía, etcétera, ya podemos avanzar hacia la segunda de las tareas, que es una investigación previa al momento de realizar el diseño de la investigación, o en paralelo, que es revisar la literatura, que ya lo comentamos ayer, para ver qué debates hay sobre nuestro tema de interés, cuáles son las hipótesis que a día de hoy se entiende que son más válidas, y pensando en esa pregunta de investigación, en qué hipótesis nos vamos a centrar. En ocasiones una hipótesis tiene una lógica causal, pero en otras ocasiones una lógica descriptiva, que por ejemplo en el caso de un TFG es algo más realista, es más viable comprobar una hipótesis descriptiva que no intentar abordar una hipótesis, digamos, de explicación causal, ¿no?, en un determinado problema. Nuestra propuesta teórica, etc. Una vez que consigamos tener también el diseño de esa investigación, con este tipo de partes en el esqueleto, tenemos que incorporar el método. ¿Qué método vamos a utilizar para comprobar nuestra teoría, nuestra hipótesis, que implica pues, una recogida de datos, una recogida de, por ejemplo, si pensábamos en otro tipo de trabajos más teóricos, normativos, como podría ser el caso de la filosofía, también de las propias ideas, ¿no?, que hay que ordenarlas y hay que contraponerlas y a partir de ahí discutir con ellas, vemos que es necesario aplicar un método. Como decía antes, aquí vamos a hablar en un sentido genérico, pero para que entendáis, hay dos grandes métodos. El método experimental, que es el que fundamentalmente utilizan las ciencias naturales, que tiene como objetivo la generación de leyes científicas. Es decir, lo que somos capaces de comprobar dentro de un laboratorio donde hay un contexto controlado de atmósfera, de higiene, entendemos que va a ocurrir del mismo modo tantas veces repliquemos el experimento. Para que me entendáis, un politólogo no puede hacer repetir a la ciudadanía y a los partidos políticos en diferentes ocasiones dentro de un mes unas elecciones para comprobar si cambiando determinadas variables el resultado es el mismo o no. En el caso de un experimento, en un laboratorio sí que se puede hacer eso. O sea, sí que se puede aplicar a un ratón un determinado tipo de tratamiento y esperar a ver qué resultado hay. A uno no, a 100, porque seguramente, pues, dependiendo de las características de los ratones, tendrá también un distinto tipo de respuesta. Ese tipo de control de la investigación, es decir, de lo que estamos observando, del fenómeno, de los sujetos que estamos observando, no es posible realizarlo
por regla general, en el mundo de las ciencias sociales o cuando estamos estudiando pues, desde otra perspectiva, como pueden ser las diferentes disciplinas de las humanidades, ¿no? Es un método, por lo tanto, el de estas propio como no experimental. Comparte el núcleo metodológico de evidencia y de la lógica de la inferencia, de buscar una explicación de los hechos no conocidos utilizando los hechos que conocemos o los datos que conocemos. Esa es la lógica inferencial y por lo tanto utiliza igualmente la técnica de la observación unida a una teoría que explique por qué el proceso que estamos observando se comporta o tiene un resultado de una determinada manera. Como digo, eso es lo genérico en las ciencias sociales, en las humanidades, y tienen procesos más característicos como la descripción, la medición, la clasificación, categorización, conceptuación, etc. Ocurre, no obstante, que, como sabemos, en los últimos años la generación de leyes en las ciencias naturales, por ejemplo, con el desarrollo de los cálculos cuánticos, la mecánica cuántica y también de los propios estudios de Einstein, de la teoría de la relatividad, sabemos que no es del todo así, que sea invariable, ¿no? Del mismo modo, en los últimos años en las ciencias sociales también se han intentado desarrollar, y de hecho es un método bastante en boga actualmente, estudios experimentales. Un ejemplo de estudio experimental son el tipo de encuesta en el que se encuestan a, pongamos, 100 personas, se les pregunta sobre un determinado fenómeno. Si a usted, por ejemplo, le parece que hay un número suficiente de inmigrantes o no. El experimento consiste en, generalmente, introducir antes de esa pregunta un texto que tiene que leer la persona a la que se le está encuestando. Por ejemplo, una cifra sobre si en una localidad en concreto de costa la presencia mayor de inmigrantes ha conducido o correlaciona, mejor dicho, con el hecho de que haya más delitos en esa población. Y luego se le pregunta. Ahí sí que estamos viendo que hay una situación en la que el encuestador es capaz de controlar y de comparar, por lo tanto, la encuesta con un experimento. Y es si las personas les influye o no les influye un determinado tipo de información ante su posicionamiento, en particular también si está ligado pues, a una inmediatez, ¿no? Prácticamente porque se introduce el texto y luego se le pregunta. Otro ejemplo de experimento en las ciencias sociales es un estudio que se hizo precisamente por un politólogo español respecto de las elecciones en España al Congreso en el contexto del 11M. Como sabemos, pues hubo el atentado yihadista el 11M, el 11 de marzo, había elecciones 3 días después y en esa ocasión hay unos datos de los resultados electorales por correo que los votantes lo hicieron sin conocer la noticia y también la propia gestión del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular, de ese contexto de crisis entre el atentado y las elecciones. Ellos votaron sin conocer esta noticia y sin haber comprobado cuál había sido esa gestión por parte del Partido Popular. Las personas, el grueso de las personas que votaron el 14 de marzo sí que conocían el hecho de la noticia del atentado y a su vez habían podido experimentar cuál había sido la gestión. Comparando esos datos y a su misma vez con el rango de diferencia que había habido en otras elecciones entre los resultados por correo y los resultados en urna, el politólogo demostraba que efectivamente había habido un impacto de lo que habían sido la suma del atentado y de la gestión. Y eso sí que podemos decir que se semeja a lo que es un uso de la técnica experimental dentro del campo de las ciencias sociales. Por lo tanto, vemos que
al mismo tiempo, en la generalidad, el método experimental es más propio de las ciencias naturales y no de las ciencias sociales, pero hay excepciones. Bien, después pues hay una serie de, una vez que hemos escogido qué método y que hemos diseñado el método, hay que diseñar, mejor dicho, qué técnicas de investigación van a ir asociadas a ese método. La recogida de datos, la sistematización de datos y el análisis de datos. Y ya finalmente tendremos unos resultados. Con esos resultados es cierto que la investigación no se tiene por qué acabar. No hablo ahora ya de lo que es un TFG, que lógicamente desde el primer momento hemos dicho en este curso que tiene que estar limitado a las exigencias de la propia asignatura. Una investigación que vais a desarrollar en 3 meses y que lo más importante es que la desarrolléis. Quiero decir que estéis satisfechos con vuestro trabajo, pero que acabéis la asignatura. En una investigación al uso, los resultados no tienen por qué llevar directamente a su publicación, sino pueden llevar o pueden conducir a un poco reiniciar el método, de nuevo, la carrera, el constructo de ese método para mejorar, completar, porque sabemos más en ese momento y podemos preguntarnos o intentar comprobar nuevas preguntas que inicialmente no nos habíamos planteado. Bien. Esto ya ha quedado explicado. Por lo general, las ciencias sociales y las humanidades emplean teorías que se pueden distinguir de 2 modos. Por un lado, las que se separan entre las teorías normativas y las teorías empíricas. Las teorías normativas son aquellas que fundamentalmente operan con el objeto de desarrollar planteamientos teóricos, ideas, y al ser normativas también tienen el esfuerzo de plantear una visión de mejora, de progreso de la sociedad. Por supuesto, desde un determinado enfoque. Enfoques que en ocasiones, pues, lógicamente, pertenecen a distintas escuelas, se contraponen y van discutiendo en qué materia se va a concentrar pues, el esfuerzo, ¿no?, teórico para conducir a esa mejora. Las teorías empíricas son aquellas que requieren de datos, requieren de observaciones de la realidad, no solamente del mundo de las ideas. Y, por lo tanto, por ejemplo, aquí establezco que son sobre fenómenos políticos observados, en el sentido de que, bueno, soy profesor de ciencia política, pero de cualquier tipo de fenómeno. Ahí, de hecho, pues tengo que recordar eliminar la palabra políticos para la siguiente edición del curso, ¿no? Cualquier tipo de fenómeno, no solamente los políticos. En la otra categoría en la que se dividen las teorías son las que son deductivas y las que son inductivas. Es decir, las deductivas se pasan de la teoría al mundo de la realidad empírica, de los datos, y las inductivas se pasa del mundo de la realidad empírica a el mundo de la teoría. Aunque esto lo podamos dividir así, una buena investigación debe de saber combinar, o sea, la mejor investigación, por así decirlo, debe de saber combinar ambas cuestiones. Como os he comentado antes, una investigación ya en toda su profundidad, en un TFG, vamos, estaríamos muy satisfechos si conseguimos trabajar desde una teoría, comprobándola, si se refleja, por ejemplo, en una área de estudio limitada, esa hipótesis con los datos que somos capaces de recoger ahí. Recordad ayer lo que os decía, que está muy bien como estrategia para realizar un TFG, leer sobre una temática general e intentar aplicarla si en vuestro lugar de origen o en una unidad de análisis pequeña, por ejemplo, ayer comentábamos las editoriales de un periódico, se comprueba o no se comprueba una determinada hipótesis. Ahí veríamos una lógica de investigación aplicando un método deductivo.
y creo que es más indicado para los momentos iniciales de un investigador. Es más exigente en estos momentos tratar de sencillamente primero recoger datos, porque quizás no sabemos muy bien qué datos son relevantes, y de ahí intentar construir una teoría. Es mejor leer lo que ya es relevante en el área y ver si se comprueba o no se comprueba en nuestro, en la unidad de datos de análisis que hayamos seleccionado. Conceptos relevantes también en el método científico. Los casos. Los casos son aquellos de los que vamos a analizar y establecer un análisis o una comparación entre ellos para comprobar o refutar una hipótesis. Por ejemplo, un estudio en criminología, en el grado de criminología, sobre políticas públicas ante el problema de las drogas en Francia, Rusia, España y China, por ejemplo. O sea, ahí los casos serían esas políticas públicas, ese marco de políticas públicas que existe en esos países, y una comprobación, por ejemplo, de si allí donde coincide un mismo tipo de enfoque de política pública, que puede ser o más flexible o más restrictivo, conduce también a menores problemas de salud pública ligados a las drogas, o no. Podría ser un tipo de pregunta, y como vamos a tener acceso a esos dos tipos de datos, primero a saber qué tipo de enfoque hay de políticas públicas en cada uno de esos países, y también hay datos suficientes como para comprobar cuál es el índice de, por ejemplo, de problemas de salud pública o de criminalidad ligada al consumo de drogas, pues cruzamos los datos y vamos a ver si hay una causalidad, ¿no?, entre ambas, o una correlación entre ambas variables. La unidad de análisis dentro de un caso son los objetos sobre los que se recaban datos, como por ejemplo las políticas públicas ante las drogas. Las variables son aquellos conceptos cuyos valores cambian en el seno de un conjunto de unidades determinado. Por ejemplo, la estrategia de las políticas públicas. Eso es lo que varía. Una estrategia que puede ser más flexible, más restrictiva, o, por ejemplo, pues en términos cuantitativos es interesante ver un determinado orden o un determinado umbral que se pasa para categorizarlo como, pues, por ejemplo, una incidencia baja, una incidencia media, una incidencia alta, en el sentido de, por ejemplo, de la incidencia del uso de drogas en la criminalidad de un determinado país. Ahí siempre, claro, vamos a ver que hay unas bases de datos que nos van a proporcionar cifras cuantitativas, pero nosotros también tenemos que saber capaces de ordenarlas, ¿no?, de saber establecer el criterio de una diferencia entre el lugar, ¿no?, de donde se inserta cada una cifra. Si es una incidencia baja, una incidencia media, una incidencia alta, otro tipo de tipología. La variable dependiente en una hipótesis es aquella que pretendemos explicar. Las variables independientes, pueden ser no varias, son las variables que explican. En este caso, por ejemplo, si pretenderíamos explicar una incidencia de criminalidad por el uso de las drogas por el enfoque que tiene un determinado país, la variable independiente sería ese enfoque de políticas públicas, y la variable dependiente, que es aquello que queremos explicar, sería el índice de criminalidad ligado al uso de las drogas. Las observaciones son los valores de las variables de cada unidad, que pueden ser numéricos, cuantitativos o categóricos cualitativos, como ya he comentado, ¿no? Y digamos que lo cualitativo siempre tenemos que ser nosotros los que tengamos que hacer un trabajo de categorización, de tipología. En el sentido de lo cuantitativo también puede haber algo de ese trabajo, pero por ejemplo en estudios probabilísticos sencillamente el propio método nos va a dar, si tuviéramos
es cierto que con 5 casos no puede haber un estudio probabilístico, tendríamos que ya abordar un número mucho mayor de casos. A continuación lo veremos este tipo de diferencias entre los métodos cuantitativos y cualitativos, y ahí ya sí que el propio estudio nos diría que bueno, pues un determinado tipo de enfoque, y ahí se suman diferentes variables, por ejemplo, sumado a un determinado tipo de renta, en quizás un régimen político pues, más autoritario o más orientado hacia la democracia liberal, tiene un porcentaje de probabilidad mayor de tener una incidencia baja con el uso de las drogas, de la criminalidad, etc., ¿no? En el caso de la estrategia de las políticas públicas, que sigo ese ejemplo, pues bueno, esas observaciones podrían ser ligadas a distintos enfoques como un prohibicionista, control de daños, una regulación selectiva, liberalización, lo que estaba explicando desde el principio. Los niveles de análisis es algo que también he estado mencionando desde ayer. Como os he comentado, os recomiendo realizar estudios empíricos de un análisis micro, porque es del que más fácil va a ser recoger datos, no solamente por el volumen, sino por también la accesibilidad. El análisis micro, por lo tanto, o individual, dependiendo de cuál sea el foco de interés, se examina la actividad de unidades o individuos o una muestra muy pequeña de ellos. Los microanalistas entienden que el mundo está modelado por las actuaciones de agentes sin estructuras, es decir, en este sentido, el método nos acerca más al conocimiento de lo que sucede en los individuos o en grupos muy pequeños, pero no piensa tanto en qué ocurre en la sociedad en conjunto. De hecho, incluso pues hay lo que se llama el individualismo metodológico, que duda de que exista algo así como la sociedad que merezca ser analizado en su conjunto y no como la mera suma de los individuos. El análisis macro o de sistema se centra ya en estructuras o grupos, clases sociales, procesos económicos, así como en la interacción de este tipo de conjuntos. Y en análisis meso, que sería el intermedio, se especializa en conjuntos o grupos compuestos por unidades o individuos, los cuales se forman a partir de estructuras de un orden mayor. Vamos a hablar de grupos, pero de un tamaño no completo, digamos que grupos que todavía tienen un orden mayor en su categoría. Por ejemplo, si hablamos de los partidos políticos, pues partido político de un análisis meso sería hacer un análisis de, por ejemplo, una comunidad autónoma. Pues tiene un orden mayor en el sentido de que hay partidos políticos en el conjunto del Estado. Esto sirve mucho en el terreno económico, pero en el terreno histórico o en el terreno de la sociología, de las ciencias políticas, igualmente. En el terreno de las ciencias políticas pues hay muchos ejemplos, de lo local a lo autonómico, a lo estatal, incluso ya desde hace años pues, a lo supraestatal, entendiéndolo así la Unión Europea, o al mundo ya de las organizaciones internacionales y del propio sistema internacional. Por eso en muchas ocasiones hay estudios que trabajan, operan sobre el conjunto de estos niveles o sobre varios de ellos, se llaman estudios multinivel. Pero, de nuevo, pues igual un estudio multinivel en determinadas esferas es apropiado para hacerlo pensando en un TFM, un estudio multinivel para un TFG, si no sois investigadores experimentados, es intentar ser demasiado ambicioso. Métodos cuantitativos y cualitativos. Voy a explicar cuáles son las características fundamentales que les diferencia, entendiendo que ambos tienen la misma lógica de buscar la inferencia. La inferencia es intentar conocer la parte de la realidad de la que no disponemos datos, utilizando los datos que sí que están, o parte del conocimiento de la realidad que sí que está a nuestra disposición. En los métodos cuantitativos, generalmente lo que se utiliza son las diferencias numéricas entre los objetos de análisis. Para que un método cuantitativo, por lo tanto, tenga un alto nivel de validez, tenemos que contar con una muestra muy grande.
las distribuciones de datos tienen que ser también fiables en cómo han sido recogidas, que no tengan tampoco sesgos, y cuanto más sostenidas en el tiempo, en sus secuencias temporales sean, pues será mejor, porque podremos abarcar un periodo de tiempo mayor, pero además tendrá más fiabilidad, en el sentido de que no haya habido un episodio que coyunturalmente haya afectado a los datos recabados en un determinado objeto de estudio, porque pues, esa coyuntura quedaría de alguna manera difuminada si tenemos una secuencia temporal más grande, ¿no? Los datos cuantitativos pueden ser agregados, como pueden ser los datos oficiales sobre las tasas de crecimiento, la renta, el gasto público, los niveles de producción industrial, los índices de delincuencia que antes hemos mencionado, u otros muchos, ¿no? Los datos cuantitativos, pueden ser igualmente individuales, tales como los hallados en las numerosas encuestas de estudio de mercado y sondeos de opinión pública. Con ambos tipos de datos, es decir, con los datos cuantitativos son datos oficiales en los que se recogen pues, toda esa secuencia posible y muchas más de agrupación de datos en torno a cifras económicas, cifras de datos demográficos, de resultados políticos. Es una fuente de datos útil para los estudios cuantitativos. La encuesta, que es cierto que la encuesta es lo que estamos haciendo es recoger la opinión de la gente, que un día puede ser una y otro día puede ser otra. Igualmente, cuando ya hemos construido la encuesta, tenemos una fuente de datos que podemos operacionalizar gracias al método cuantitativo. Y del mismo modo que tener una secuencia de datos relevante, por ejemplo, sobre los tipos de renta o los tipos de gasto público en un país, pues en España, no sé, desde los años 70 empieza a haber estudios demográficos muy relevantes y que tienen una secuencia continuada en el tiempo. Ocurre con los estudios de encuesta, que, por ejemplo, pues en España, fundamentalmente en el terreno político y social, los desarrolla el CIS, pero que también estamos viendo cómo hay encuesta social europea o el Eurobarómetro, que se encarga de hacer ese tipo de encuestas sobre una pluralidad de temas en distintos Estados miembros de la Unión Europea y durante una secuencia temporal muy amplia, con lo cual vamos viendo la evolución de la sociedad sobre diferentes temas, y teniendo esa fuente de datos podemos cruzarla con otros tipos de datos y ver la incidencia que tiene, ¿no? Entre el cambio en una variable sobre la otra. Los métodos cualitativos tratan de aislar las diferencias típicas, pretenden identificar y comprender. Se centran más en los atributos, las características, los rasgos que cualitativamente se pueden distinguir en una unidad de análisis. Los métodos cualitativos, en cualquier caso, también se pueden dividir al menos en 3 subtipos. El de la comparación macrohistórica, que sería pues, bueno, tener un número de casos reducido, porque son comparaciones de procesos históricos, sociales, demográficos, económicos, etcétera, que requieren de una gran explicación, no solamente de la comprobación de cuál ha sido el resultado, sino de una gran explicación, de un gran conocimiento del detalle de cómo se han producido esos procesos, y por lo tanto no va a admitir un gran conjunto de casos. En ellos, por ejemplo, un estudio clásico de este tipo de método es el de la socióloga Cida Skocpol sobre las revoluciones sociales, en las que comparaba 6 casos que potencialmente podían haber sufrido una revolución social en el siglo XIX y en el XX,
y principios del 20 y los discriminaba entre los que finalmente había ocurrido esa revolución social, caso francés, Revolución Francesa, la rusa y la china, y los que no se había producido, Reino Unido, Japón y Alemania. Entonces, los discriminaba en torno a 3 variables, pero al mismo tiempo en los que había diferentes valores, coincidían en los países, en los estados en los que se había producido esa revolución social y, lógicamente, no coincidían en los que no se había producido esa revolución social. ¿Qué ocurría? Pues que, al margen de identificar esas variables, luego enriquece el estudio ser convincente en la explicación teórica de por qué eso afecta al hecho de que haya una revolución social. Es decir, lo que aquí denominamos que haya una demostración paralela de los distintos casos de la teoría, que sea relevante en cada uno de esos casos en las variables que se han identificado. También es importante en ese tipo de comparación macrohistórica el contraste de contextos. Ayuda a identificar rasgos únicos de casos al tiempo que aspira a completar o mejorar la descripción en conjunto de una materia para el conjunto de la academia, para el conjunto de la sociedad. Y, por último, la explicación macrocausal, que trata de explicar los fenómenos observados mediante la identificación y el análisis de variables maestras, variables que van a explicar por sí solas un proceso que tiene un gran impacto y que de alguna manera tiene un gran impacto esa variable en su causalidad. Es decir, que no requiere de varias variables en combinación para que se den en un determinado momento. Por ejemplo, el estudio que yo he mencionado de Cidas-Pospol pues sí que requiere de varias variables que se den en un proceso histórico para que ese resultado de la revolución social tuviera lugar. Otro gran tipo de método es el de las entrevistas en profundidad y la observación participante. La entrevista en profundidad y la observación participante son en sí mismos 2 métodos distintos, pero requieren el aprendizaje de primera mano, la absorción de primera mano por parte del investigador de la información, de la experiencia histórica de los propios actores que son relevantes en un proceso. Si pensamos en actores políticos, por ejemplo, pues en activistas, en políticos, si estamos pensando también en la propia evolución del electorado, pues los propios electores, esto se hace, por ejemplo, en el caso de las entrevistas en profundidad, lo que llamamos los grupos también de discusión, complementan el trabajo de las entrevistas en profundidad. Y una vez que se ha recogido esa información, pues la explicación conlleva describir, comprender a esas personas como seres humanos conscientes y sociales y por qué están haciendo lo que están haciendo y que es relevante para nuestra investigación. El tercero ya sería algo más propio también, por supuesto, de las ciencias sociales, pero de la filosofía, que es el ejercicio de interpretar, de la hermenéutica, de la interpretación de textos y también descripciones densas de procesos que son relevantes también para esos estudios comparados en el sentido de que van a comprobar si en casos en particular se pueden verificar hipótesis que han sido creadas con estudios comparados de muchos países o de distintos países, ¿no?, en un determinado proceso. Por ejemplo, si pensamos en el caso de Cidas-Pospol, con las revoluciones sociales, si esas variables claves para explicar los casos que ella explicó sirven, por ejemplo, para explicar el caso de la revolución en Cuba o la revolución iraní. Bien, ¿por qué es importante comparar? Y por qué, por así decirlo, es importante pues, para las ciencias sociales, para las humanidades, etc. En este tipo de método comparado que estoy un poco desarrollando más. Lógicamente, en el método experimental, pues realmente este conjunto de aspectos opera igualmente, pero yo creo que eso lo tienen mucho más claro los investigadores de estas materias. Quizás en ocasiones las personas que están en el grado de política, sociología, historia, etcétera, no tienen tan definido que hay un método científico detrás de sus disciplinas de estudio. Es importante la propia descripción contextual. Un poco ya esto ya lo he explicado, ¿no?, en el caso anterior, ¿no?
sería explicar un caso en el cual podemos refutar o comprobar una determinada hipótesis. Y nos va a dar muchos datos enriquecidos de unidades de análisis que tienen sus propias variables, que luego a su vez pueden ser utilizados en otros estudios que vayan también a comparar diferentes casos. Entonces, ahí se inserta la validez de un estudio de un único caso, porque está en conexión con la comunidad académica, tanto para refutar él o comprobar teorías previas como para servir de valor empírico para construir otras en posteriores estudios. Nos sirve así porque se construyen clasificaciones y tipologías. Esas clasificaciones sirven para contener esos datos, pero también por medio de una interpretación. Hay conceptos, sobre todo abstractos, que tienen que ser definidos y a los cuales le tenemos que completar el significado por medio de unos rasgos que a su misma vez tienen que ser interpretables, si los contienen o no esos rasgos un determinado concepto en base a datos. Por ejemplo, un concepto muy habitual en las ciencias políticas y que yo creo que es accesible al conjunto de vosotros es el de ¿qué país es una democracia liberal? Hemos visto que en las últimas semanas un informe de la Comisión Europea ha decidido que Hungría ya no puede ser definido en base precisamente a una clasificación de conceptos que a su misma vez se nutren de rasgos y que se evalúan, se miden con datos, como una democracia liberal, que ya está en el terreno de un tipo de autoritarismo electoral que utiliza las elecciones, pero que, por ejemplo, en otros rasgos de la democracia liberal, como la separación de poderes, el respeto de las libertades o de la libertad de prensa, ya no contiene esos niveles exigibles para ser una democracia liberal. La verificación y contraste de hipótesis, que ya la he mencionado en varias ocasiones, la predicción de los resultados probables. La predicción de los resultados probables, yo lo menciono porque lo tengo que mencionar, pero a mí me resulta ya más, creo que el método científico más dudoso, ¿no? En el sentido de que el método científico, sobre todo si hablamos de las ciencias sociales, no tanto ya de las ciencias las naturales, porque el propio método experimental se orienta a eso, a que sea predecible que en las mismas condiciones, por ejemplo, dentro de un laboratorio el resultado va a ser el mismo, siempre. Las ciencias sociales no tienen ese objeto. En mi opinión, tiene que haber un esfuerzo de comprender mejor las claves del futuro, pero sin aspirar, porque creo que sería irreal, sería un tanto... incorpora un nivel de engaño, en mi opinión, importante, de alcanzar el nivel de la predicción. De hecho, generalmente las ciencias sociales son más útiles para, con los datos disponibles, ser capaces de predecir algo que no puede ocurrir, pero no tanto lo que puede ocurrir. Es decir, está claro que en un estado donde en fin, no hay una experiencia histórica de democracia liberal, no hay una oposición, por ejemplo, entendiendo que hay un régimen autoritario en ese momento, una oposición organizada, no hay una cultura, por lo tanto, porque no hay esa experiencia histórica de socialización previa a la democracia, etcétera, se podría prever que no se va a producir, porque no hay ni siquiera tenemos un único caso en el que eso hubiera ocurrido, ¿no? Vale, ahí podemos ser osados y plantear ese tipo de previsión. Pero, por ejemplo, dentro de un grupo de regímenes autoritarios, a estudiar una serie de características plurales de esos, por ejemplo, como las que he mencionado, ¿no? La experiencia previa en una democracia liberal, o el hecho de que haya una oposición organizada, que haya una socialización de sus habitantes por unos motivos o por otros en democracias. Por ejemplo, eso es algo que es un rasgo que se mencionó en el caso de la transición española, que era importante el hecho de que España tenía una generación que había salido a trabajar fuera de España, había vivido en democracia en centro de Europa, en Australia, en Reino Unido, etcétera, y en un momento dado volvía a España. Ocurría lo mismo también, no solamente con los que habían salido a trabajar en trabajos
no cualificados, sino con la burguesía española que ya hacía negocios fuera. Eso tenía un impacto favorable respecto a la posibilidad de emular lo mismo que ellos estaban viendo, que en ese momento era la democracia liberal. Y incluso las élites no verlo como algo peligroso en el sentido de que fuera a reproducirse un tipo de sistema soviético porque se abrieran en la sociedad a unas elecciones, ¿no? Lo que no podemos prever, como digo, sería que qué caso entre ese tipo de estudios va a ser el que transite. Eso yo, si veo algo así, y por ejemplo es cierto que los medios periodísticos en muchas ocasiones, pues bueno, por sus propias necesidades comerciales de que alguien pulse el enlace, ¿no?, a la noticia, o de los periodistas, pues porque así captan más atención, ¿no?, son más polémicos, tienden a eso, ¿no?, en muchas ocasiones a plantear previsiones que van a ocurrir en el futuro. Yo recelo mucho de ese tipo de enfoque. Bien, por lo tanto aquí tenemos una comparativa de lo que es relevante y las fortalezas cuando utilizamos métodos de comparación de muchos casos, de un número de casos intermedio y estudios de un solo caso, que es lo que también hemos comentado anteriormente. Estudios de un solo caso son interesantes porque plantean la posibilidad de comprobar o refutar hipótesis y además van a proporcionar datos empíricos sobre un caso muy ricos que luego otros van a poder utilizar. En el sentido de las debilidades, estoy aquí, ¿qué ocurre? Pues claro, en ocasiones hay una cierta vulnerabilidad ante incurrir en sesgos según el caso que escogemos, porque igual somos conscientes de que estamos escogiendo un caso que es muy fácil comprobar, por ejemplo, en una determinada hipótesis, y que conocemos otros que la refutan, pero los obviamos. Al mismo tiempo, la elección de un determinado relato, que al no estar comprobado en su contraste con otros casos, quizás estemos obviando pues, parte de los argumentos o incluso variables en su conjunto. Requiere, por supuesto, cuando hablamos ya, por ejemplo, de un historiador o de un sociólogo, conocer el idioma en el que se desarrolla la experiencia histórica de ese caso, y es costoso en el sentido de que tenemos que hacer una investigación de campo sobre el terreno. Por ejemplo, un cuantitativista, básicamente las bases de datos lo que tiene que hacer es volcarlas dentro de su ordenador, saber utilizar los paquetes estadísticos o software que haya elegido utilizar, dependiendo del método y de la técnica de investigación, pero quiero decir que todo eso lo puede hacer desde su casa. Realizar una investigación sobre la Guerra Civil Española en profundidad requiere tener un conocimiento del español, requiere tener un tiempo para ir a los archivos, para investigar, para hablar con gente que, por ejemplo, hace años que hubiera vivido esa realidad histórica, etcétera, etcétera. La contraposición son estudios comparados con muchos casos, como digo, que en general van asociados al método cuantitativista y al control estadístico. Entre sus fortalezas es que tienen la capacidad de generar hipótesis o teorías que en principio están construidas para ser aplicadas en un gran número de casos, incluso en casos que alcanzan la exhaustividad, en el sentido, por ejemplo, de que si alguien está haciendo un estudio sobre países a nivel mundial y consigue reunir países del conjunto de estados reconocidos por Naciones Unidas, pues es que hay una exhaustividad plena. No hay nada, no hay ninguna unidad de análisis que se quede fuera del estudio. Esto no es posible hacerlo con otro tipo de enfoque. Y por lo tanto, las teorías que se apliquen habiendo utilizado ese tipo de casos, pues aspiran a una generalidad mucho mayor que si hemos estudiado un número de casos menor. Incorpora también como alguna fortaleza el hecho de que incluye aquellos casos que por distintas circunstancias se han estudiado muy pocas veces. Por ejemplo, países pues que no tienen en sí mismo una academia o unas universidades potentes, que tienen
dificultades de acceso, que, pues, por ejemplo, que son regímenes autoritarios donde es difícil conseguir que se le proporcione el visado a un investigador o si se le proporciona el visado la información posteriormente, etc. En cambio, en el lado de las debilidades, en ocasiones los datos, la calidad de la recogida o la sistematización de datos no es buena, hay mediciones que no se pueden producir. También hay una crítica en ocasiones de que el nivel de abstracción es demasiado alto. ¿En qué sentido, por ejemplo, hablamos? En las ciencias sociales, en las humanidades, es muy importante en un concepto entender lo que es el nivel de abstracción. Porque los conceptos, a nivel lingüístico, pueden ser equivalentes, ¿no?, en distintos idiomas. Quiero decir, si un español busca en un diccionario chino democracia, existe y va a ser una palabra, democracia. Pero a nivel politológico no es lo mismo. La democracia para la sociedad española, ya no diría para la ciencia política española, sino para la propia sociedad española, que entiende por democracia, por supuesto, para un politólogo ya está mucho más definido, sobre todo si lo aplicamos a nuestro propio sistema, que es el de la democracia liberal. Sin embargo, en China, he tenido la oportunidad de vivir 2 años en China y era habitual ver carteles del gobierno destacando, pues, que su régimen es una democracia, es un Estado de Derecho, que tiene un Estado del bienestar. De hecho, era incluso peculiar ver que prácticamente eran los mismos conceptos que definen a la sociedad europea, incluso más que a la norteamericana por la cuestión del Estado del bienestar, trasladado a China, ¿no? Pero está claro que lo que el Partido Comunista Chino entiende o que contiene ese concepto de democracia es muy diferente a lo que entienden los politólogos, las sociedades europeas, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un nivel de abstracción muy alto, porque los rasgos que contiene la definición de ese concepto difieren, no son los mismos. Ahí os he explicado una explicación básica para que entendáis el nivel de abstracción y el problema que supone que en ocasiones tenemos recogidas de datos de 180 países sobre conceptos que no significan lo mismo en todos y cada uno de esos países. Esa es la lógica del interés que tiene para vosotros, más allá del ejemplo concreto. La debilidad también de este tipo de métodos es que requieren una formación bastante profunda en métodos cuantitativos, tener acceso a las bases de datos, en ocasiones son libres, pero en otras ocasiones son caras, y tener también, pues, bueno, los mejores equipos informáticos, ¿no? Yo creo que también ese tipo de costes cada vez son menores, pero hay que tenerlos en cuenta. Después tenemos un tipo de estudio que sería el meso, el de la comparación de un número de casos intermedio, que ya lo hemos visto algunas de sus características anteriormente y luego, de hecho, forma parte protagonista de la práctica que he preparado, una de las dos que he preparado para esta primera sesión. ¿Qué fortalezas tiene este tipo de estudios que comparan, pues, entre 3, 4 y hasta 20 casos, ¿no? Puede haber, esto no es una regla absolutamente estricta, pero sobre todo al alza, pueden ser 30, pero digamos hay un límite, hay un umbral ya a partir del cual la validez, las reglas no operan del mismo modo. En este tipo de estudios generalmente hay 2 enfoques clásicos. Uno es el diseño de sistemas de máxima similitud. Esto quiere decir que se comparan casos que sus características son muy similares, pero tienen resultados diferentes. Es decir, por ejemplo, pensamos en países, las características de los Estados miembros de la Unión Europea, es cierto que respecto a las características del resto de Estados del mundo, son similares. Similares tipos de niveles de renta, similares tipos de estatus en lo que sería, por ejemplo, la categorización como democracias liberales, similares tipos de enfoque en política exterior, etc.
pero algunos tienen resultados diferentes pues, en distintas cuestiones. Pues, por ejemplo, estos días se está hablando mucho del impuesto de patrimonio, ¿no? El impuesto de patrimonio. Había que explicar, ahí la tarea sería explicar por qué países que se parecen mucho tienen resultados políticos, sociales, económicos diferentes. La otra lógica es la contraria, la de resultados iguales en países que no se parecen estructuralmente, que por su trayectoria histórica difieren mucho, pero sin embargo tienen procesos de resultados en los cuales los resultados son similares. Por ejemplo, en el caso de Cida-Skocpol, ella identifica variables que son relevantes para explicar por qué países como Francia, China o Rusia, cuya trayectoria histórica es muy diferente, al final tienen un mismo resultado en un proceso histórico de una gran relevancia para cada uno de esos países, pero además también a nivel mundial, ¿no? Y otros países que previsiblemente se parecerían más, por ejemplo, al caso francés, pues el inglés o el alemán, no lo tienen. Esto, insisto, los ejemplos los pongo para que entendáis la lógica. Cuando planteéis en ocasiones, que lo hacéis, que a mí me parece muy interesante, lo digo, este tipo de estudio como un TFG, que yo creo que sí que os podéis atrever a ello, habiendo escogido bien los casos, tenéis que entender que tiene que tener alguna de este tipo de lógicas. La lógica de yo comparo simplemente para ver semejanzas y diferencias en las ciencias sociales no es aceptada. Semejanzas y diferencias y a partir de ahí desarrollar un argumento de por qué existen esas semejanzas y diferencias, por ejemplo, en el derecho comparado sí que es habitual, en el derecho constitucional comparado. Bien, ese tipo de estudio también tiene otro tipo de fortalezas, la adecuación de la construcción a las teorías y además pues, acompañada por un desarrollo empírico de cada caso denso, ¿no? Es muy válido para lo que conocemos con los estudios de área. Por ejemplo, cuando estudiamos un clúster determinado de países, un grupo que tiene una sustantividad interna propia. He mencionado los países, los Estados miembros de la Unión Europea, también los estados, por ejemplo, poscomunistas o postsoviéticos o América Latina o el sureste asiático, suelen ser clústeres de países, conjuntos de países que integran diferentes estudios de área donde es muy interesante aplicar este tipo de estrategia, en ese caso, por ejemplo, el de diseño de sistemas de máxima similitud. ¿Qué debilidades tiene? Bueno, pues de nuevo hay un riesgo de la selección de casos, también de eso, elección de determinados relatos y conscientemente dejar variables que por lo que sea o bien nos refuten nuestra propia hipótesis o incluso por una cuestión de sesgo categórico o ideológico prefiramos que no estén presentes. Y claro, pues quizás eliminando un caso en un grupo de 7 y dejándonos en el grupo de estudio en 6 casos cuando somos conscientes de que ese séptimo no invalida, ¿no?, el resultado del estudio, pues lógicamente esto no ocurre con el tipo de comparación de muchos casos en el que hay una voluntad de exhaustividad mucho mayor. Bien, creo que ya hemos visto esa diferenciación fundamental en el método comparado entre los 3 conjuntos de estudios. Y aquí vemos al tipo de nivel de abstracción al que va anejo, ¿no? Pues los estudios de un solo país, el nivel de abstracción es muy bajo, porque, volviendo al caso en el que hemos planteado, sí que hay un consenso respecto a lo que es la democracia liberal, por ejemplo, en España. Habrá algunas diferencias menores, pero hay un consenso bastante amplio en que es tanto a nivel académico como a nivel social. Ya el nivel de abstracción será medio, esto quiere decir que se orienta a que vaya perdiendo parte de ese consenso y tiene que ser más flexible a la hora de incorporar diferentes rasgos.
y va más asociado a cuando ya hablamos de un estudio de pocos países que, como digo, sería hasta un máximo de 20-25. Y ya cuando vamos a estudios de más de 50 casos o 180 casos o más, no hay un límite indicado, estaríamos hablando de un nivel de abstracción que se acepta muy alto. ¿Cuáles son las técnicas de investigación cualitativa? Hay muchas, no podemos aquí más que enumerarlas, puedo desarrollarlas en profundidad, pero no tendríamos tiempo, lo tenéis ahí, también lo vais a tener en la grabación, ¿no? Bueno, no hace falta que la cojáis si no queréis notas. Y lo veo interesante para que luego vosotros podáis explorar bueno, pues la accesibilidad que os plantea, tanto a nivel de conocimiento, de dificultad, ¿no? De aprendizaje y de la capacidad de tener acceso a algunas de las softwares o de las técnicas que también por propia disponibilidad de recursos, de tiempo, de costes, en el periodo de vuestra investigación y sobre todo en el periodo del diseño de investigación. Pero creo que varias de estas técnicas realmente son aplicables a un TFG. Por supuesto a un TFM, pero a un TFG también. Por ejemplo, el análisis de textos y de discurso. Puede ser un análisis de discurso escrito, oral o audiovisual. Ahora se están poniendo muy de moda el análisis, por ejemplo, de los textos utilizados en redes sociales, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en menor medida quizás en Facebook, pero vamos, en otro tipo de redes sociales es muy habitual y de hecho ya hay muchas aplicaciones que os facilitan ese tipo de análisis. Algunos análisis son más de tipo de contenido, que implica un valor cuantitativo, otros son, como el análisis de discurso, más de tipo cualitativo, el ser tú capaz de interpretar por el uso de determinados tipos de conceptos o palabras, una determinada línea o una determinada intención tras el texto. Hay técnicas también audiovisuales, técnicas de métodos etnográficos visuales, que tienen también una serie de programas ya asociados a ellas. Las entrevistas en profundidad yo creo que son muy valiosas y que además es algo que se disfruta mucho cuando se hace un acercamiento a una, como investigadores noveles, entrevistando a personas que son una autoridad en la materia o que son actores. En ocasiones puede ser sencillamente la memoria sobre un determinado proceso histórico, por ejemplo, entrevistando a nuestros mayores, ¿no? Que, por ejemplo, vivieron la transición ya pues teniendo uso de razón, siendo algunos de ellos adultos y tienen una percepción propia de determinados procesos que se dieron. Quiero decir que en ocasiones cuando hablamos de aplicar unas técnicas, claro, si hablamos a alguien que no tiene conocimientos estadísticos, empezamos a hablar de cuestiones estadísticas, en una sesión como esta que dura 2 horas, se abruma, ¿no? Y dice, uy, a mí esto... Pero ojo que no tiene por qué ir ligado a ese tipo de agobio porque no sea accesible. Hay muchas técnicas que son válidas desde el punto de vista del método científico, que son accesibles y que además vais a disfrutar de vuestro desarrollo. Los grupos de discusión, grupos focales, por ejemplo, estudios que se han hecho sobre procesos de movilización, que conozcáis en vuestras localidades o en vuestras regiones. Se hace un grupo de discusión con los activistas o incluso pues, con quien también, por ejemplo, un conflicto laboral, ¿no? Entre un sindicato y una empresa, pues hay conflictos que años después, digamos, que ya se ha perdido un poco la tensión y se puede hacer un grupo de discusión entre pues, sindicalistas y parte de las personas que estaban en la gerencia de la empresa, que hablen sobre por qué un determinado conflicto acabó como acabó. La observación participante, métodos etnográficos, luego los métodos biográficos, estudios, por ejemplo, de biografías, de estudios prosopográficos que se refieren al estudio con un mayor volumen de datos biográficos sobre procesos determinados. Por ejemplo, qué tipo de aspectos sociológicos, de rasgos, mejor dicho, sociológicos, comparten los diputados en un determinado país y una secuencia histórica. Hay muchos estudios últimamente sobre el acceso de la mujer a las instituciones políticas y esos son
por medio de estudios prosopográficos. La variable dependiente ahí es la mujer, pero luego tiene otro tipo de condicionantes. Pues, no llegan a las instituciones, por ejemplo, en el mismo periodo histórico, si hablamos en el caso español, es trasladable a cualquier otro caso, las mujeres que tienen estudios universitarios, las mujeres que provienen de una determinada fase social, etcétera. Pues ese tipo de conclusiones hace falta estudios biográficos y prosopográficos para realizarlos. Análisis microsocial o de interacción social, que van asociados pues, al método observacional. Investigaciones de acción participativa, la técnica Delphi en estudios de prospectiva es muy interesante. La técnica Delphi es literalmente hacer entrevistas a expertos, autoridades en la materia. Por ejemplo, ¿hacia dónde entendemos que va a que se orienta el futuro de las pensiones en España? Pues habrá que estudiar, habrá que entrevistar a expertos investigadores en la materia de las pensiones, pero también, por ejemplo, a personas que trabajen para aseguradoras, que tienen seguros privados porque realmente les va en ello su futuro, entonces entienden mucho hacia dónde van ellos para empezar a presionar para que vaya ese futuro. También la propia resistencia de la administración, partidos políticos, sobre todo los grupos de trabajo, comisiones, secretarías que se ocupen de esta materia, de asuntos sociales, sindicatos, lo mismo en aquellas parcelas que se ocupen de esa materia, son voces autorizadas que saben hacia dónde se va a conducir el futuro de las pensiones, qué reformas se van a aplicar. En este caso, por ejemplo, un día de contexto actual en el que estamos de la guerra de Ucrania, cada vez es más importante, lamentablemente, tener en cuenta qué dicen los expertos de estrategia nuclear, porque empieza a considerarse que Vladimir Putin, Rusia, pudiera hacer un uso del armamento táctico nuclear. Cuando oímos en la prensa hablar sobre eso, pues pensamos siempre pues, en Hiroshima y en Nagasaki, pero realmente cuando oímos a los expertos hablar sobre ello, no hablan inicialmente de ese tipo de armamento y sobre todo de destino, ¿no? Pues una ciudad, población civil, sino que inicialmente sería un uso de un armamento táctico con un impacto limitado, y eso al mismo tiempo lo hace más posible de que sea utilizado, ¿no? en primera instancia, aunque luego pues, cómo se desencadene el ritmo de la escalada entre conflictos sería otra cuestión. Pero ahí habría que entrevistar a gente que se dedica a eso, que lleva años estudiando las doctrinas de seguridad de Rusia, de China, de Estados Unidos, de las potencias nucleares. Bien, yo creo que esto ya ha quedado claro. En las técnicas de investigación cuantitativa pues, tenemos los experimentos, que yo creo que ya os he explicado cuál es la lógica subyacente a ellos, pero también cuando se recaban datos de una manera masiva por medio de encuestas, de entrevistas y previo un tratamiento y análisis. Después esos datos se van a analizar sobre todo con softwares, en particular de control estadístico, ¿no? También recientemente hay más enfoques, por ejemplo, ha crecido mucho el enfoque del Big Data, del análisis de contenido, que lo hemos mencionado anteriormente, ligado al Machine Learning, a la programación del lenguaje natural, el análisis en redes sociales, que ahí os dejo también algunos ejemplos, que también lo he mencionado, que lógicamente va ligado también al uso de Big Data, la propia simulación social por modelos computacionales, o análisis de tipo causal por medio de ecuaciones informatizadas que son muy complejas en término matemático, pero que ahora, pues, gracias a la informática, pues, bueno, requieren mucho menos tiempo y menos recursos que lo que hubiera sido anteriormente, ¿no? Y ya pasamos al punto de los tipos diferentes de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. En el ámbito sobre todo de las ciencias sociales, las humanidades, es importante distinguir y también el valor que tiene para una investigación. Por ejemplo, el hecho de que un TFG, el tribunal vea que el alumno ha hecho un esfuerzo de recabar fuentes primarias, diste mucho, las cosas como son. ¿Por qué? Porque las fuentes primarias son fuentes que son datos existentes en fuentes oficiales o que el propio alumno
el propio investigador ha recabado y ha sabido sistematizar, interpretar y analizar. Las fuentes secundarias se refieren a ese tipo de publicaciones, por ejemplo, os comentaba ayer, que son necesarias en la revisión de la literatura y que son relevantes para nuestro estudio y sin el cual no se pueden hacer. Eso está claro. Pero digamos que en la construcción de un método científico que no sea normativo, si es normativo no habría ningún problema, es empírico, pues tiene que haber un uso de fuentes primarias. Ya pasamos a la primera práctica, que básicamente es que veáis que tenéis una panoplia de herramientas y ayuda por parte de la biblioteca de la UNED y tenéis pleno acceso a la gran mayoría de ellos por ser alumnos de la UNED y poder registrarse. Una vez que os registráis en Campus UNED, vais a la biblioteca y ya tenéis acceso a este tipo de bases de datos, de colecciones que están alojadas de manera electrónica y por lo tanto no os exige moveros a la Biblioteca Central de la UNED en Madrid. Tenemos la biblioteca de la UNED. ¿Veis? Aquí tiene una serie de servicios de préstamo. Además podéis también, si cogéis el... ¿Perdona? ¿No se ve? Entonces, ¿qué es? Ah, es que a mí sí que me aparece como que se ve, ¿no? Ah, esperar. Deja de compartir, volvemos a compartir. Si no, ya está. Dejo de compartir. Simplemente dale otra vez a compartir. Pues en pantalla debería pasar por todo lo que... Aquí. Sí, sí. Ahí. Dale solo ahí y por donde vayas pasando les pongo lo mismo. Ahora, gracias. Ahora entendemos que sí, que se... Y ahora ya se ve. Entonces, ahora, bueno, pues lo que iba diciendo. Vais a navegar por la propia página de la UNED y veis que tenéis diferentes servicios ligados al préstamo, pero también a la asistencia, es lo que comentaba ayer. Podéis solicitar ayuda a los profesionales de la biblioteca, por ejemplo, a la hora de acceder a un determinado tipo de bases de datos, de publicaciones electrónicas que requieren una sistematización en la búsqueda avanzada, y igual en el inicio de vuestra carrera pues, os resulta pesado. Aquí veis también una sección de apoyo al estudio. Pero esto es... ¿Por qué me sale esto de Calatayud? Ah, que es el depósito, que es verdad, perdonad. El depósito es del centro asociado de Calatayud, que de pronto me he quedado como, a ver si estoy en la página de... No. Y luego, al margen ya de las cuestiones orientadas al estudiante durante el periodo de la realización de las asignaturas, todas estas herramientas, la mayoría de ellas, también son accesibles para vosotros, en tanto que sois estudiantes, y es muy interesante que veamos, por ejemplo, lo fácil que es buscar referencias que nos puedan interesar, ¿no? Violencia política, España. Ese es el buscador. Luego aquí hay una sección para ir filtrando, ¿no? Pero ya vamos a ver que nos empiezan a salir. Aquí vemos que hay un texto que está ya accesible, que es de una revista. En fin, vamos a ver una gran temática. Y es muy fácil navegar e ir comprobando pues, qué tipo de documento queremos, los recursos que son en línea, los que están a disposición del alumno en la biblioteca esencialmente, pero creo que lo fundamental es ver los que forman parte de los recursos en línea. Dentro de los recursos en línea no solamente están las publicaciones periódicas, o se denominan así las revistas científicas, sino también bases de datos y colecciones que la UNED ha pagado una suscripción y que están abiertas a vuestra consulta. ¿Vale? Aquí tenemos la herramienta de búsqueda avanzada y vamos a poder discriminar de manera más precisa los distintos campos.
No voy a desarrollar mucho esto porque yo creo que se entiende fácil. Se pueden incluir diferentes, por ejemplo, aquí podríamos haber hecho, bueno, en España yo lo he puesto directamente, pero aquí podríamos decir diferentes conceptos e ir añadiendo diferentes conceptos. ¿No? Pues, siglo XX. Y veríamos, o el tipo de material, los idiomas, etc. Lo veis, aquí ya vemos pues, algo más cercano a lo que estábamos planteando ayer. Las principales, de hecho, violencia política en la España del siglo XX sería de Santos Juliá, profesor catedrático precisamente de nuestra facultad, que falleció hace 2 años, pero que es uno de los libros de referencia en la materia. En fin, hay una un importante número de herramientas que podéis utilizar en vuestra... A ver. En vuestra investigación. Aquí tenéis los accesos pues, de las revistas, de la UNED, de libros electrónicos, las bases de datos que tienen un apartado en particular, las colecciones especiales. Aquí, por ejemplo, hay colecciones de instituciones que han sido cedidas o que son de uso abierto y que la UNED las ha recopilado de diferentes materias, pues, de materias asociadas a la sociología, a la ciencia política, a las artes, a distintos aspectos relevantes de la historia, a la economía, biología, geología, etc. Hay muchos materiales en colecciones especiales. Me gusta mucho lo que es el apartado de la biblioteca de la UNED en YouTube y en sí mismo en Canal UNED. Los tutoriales que hay para enseñaros a utilizar esa misma página web en toda su complejidad con las herramientas que hemos visto que contiene, pero también otro tipo de aplicaciones que son útiles para el investigador, como las que os presenté ayer de la bibliografía. Aquí lo que tiene que hacer uno es también, una vez que se atreve a realizar esas búsquedas y a tratar de aprender, es ser selectivo. No podemos aprenderlo de pronto todo, sobre todo en el periodo de realización del TFG. Hay que ser selectivo y tratar de concentrar nuestros recursos de tiempo en lo que realmente vamos a utilizar durante ese periodo. Estas herramientas van a estar ahí y si nosotros queremos aprender más cosas, pues ya tendremos tiempo. Pero ahora hay que ser pragmático. La segunda de las prácticas son, bueno, perdonad, esta sigue siendo la primera práctica, pero este año también os he añadido aquí, más allá de los recursos que ofrece la UNED, otro tipo de recursos en los que podéis encontrar bibliografía. La UNED no es omnicomprensiva, por ejemplo, las revistas científicas, las suscripciones también para su consulta online son muy caras, de hecho es algo sobre lo que hay un gran debate en el mundo académico, ¿no? Que los científicos no cobramos por todo lo contrario, casi se puede decir. De hecho, las investigaciones son muy costosas y no se cobra por publicar en las revistas científicas, pero luego esas revistas científicas sí que nos cobran a los propios científicos por consultarlas y es algo que merece una revisión y que, en fin, que también justifica en ocasiones que la gente busque una vía alternativa, porque las hay, yo aquí no las voy a publicitar para no tener problemas legales en todo caso, pero digamos que las hay. En Internet podemos encontrar enlaces que se han dedicado a desencriptar esas páginas que no podemos encontrar, por ejemplo, en los repositorios de revistas científicas, me refiero, que no podemos encontrar en los repositorios de nuestras universidades. Aquí he colgado algunas que son en abierto, que podéis encontrar materiales, incluso en ocasiones también materiales de libros que sean, por distintos motivos también, de liberalización de derechos, de descatalogación, pero son interesantes y han sido colgados en PDF en algunos repositorios, o diferentes tipos de buscadores con bibliotecas que ofrecen, como pueden ser WorldCat, que es bastante interesante,
acceso a bibliotecas del mundo, que muchas de ellas también ofrecen acceso libre a sus referencias, a sus fondos. Bien, aquí la última de las prácticas de esta sesión es la que voy a realizar, explicaros un poco más en detalle lo que sería aplicar un método comparado con un número de casos intermedio. ¿Por qué lo hago? Porque la lógica de la inferencia es igual, muy similar a la que tiene la lógica de la inferencia de los análisis con muchos datos, con muchos números de casos, pero es más sencillo en la explicación y sobre todo de lo que es la técnica para explicar en una sesión como esta, y nos sirve en muchos de los estudios orientados a métodos cualitativos, a explicar por qué ocurren determinados procesos en un número de casos, en un estudio de número de casos, pues esto, menor y sobre todo reflejado en grupos de países que tienen sustantividad propia, como es la Unión Europea, los casos que he mencionado antes, sureste asiático, el Magreb, etc. O lo que podría ser, por ejemplo, también, pues no tienen por qué ser países, ¿no? Son números de casos, podrían ser pues, las comunidades autónomas españolas que tienen un nivel de renta por encima de un determinado umbral. Bueno, las podemos encontrar en un solo conjunto de comunidades autónomas. Podrían ser analizadas con análisis cualitativo comparado. Por lo tanto, el tipo de aproximación no es exactamente el mismo que el de los estudios estadísticos cuantitativos, pero tiene una configuración muy, muy similar, aunque dentro de conceptos cualitativos y no tanto cuantitativos. El tipo de aproximación es una configuración cualitativa causal, porque es una configuración, digo, porque requiere un número de variables, no una única variable. Digamos que el objeto es explicar con la combinación de los resultados variables de distintas, de un número pues, limitado, siempre es conveniente que sea menor al número de casos, vamos a ofrecer una determinada explicación. Como vemos, pues los casos es entre 5 y 20, el enfoque de análisis es una interacción entre las condiciones de ese resultado y siempre va orientado al caso, no tanto a la variable, como sería el caso de los estudios estadísticos. Las variables, por lo general, son categóricas, hay una categorización de las mismas, aunque se pueden establecer después diferentes tipos de umbrales o de análisis que se denominan difusos dentro de la operacionalización de la variable. La prueba tiene un objeto determinista en cuanto a lo que es la variable, la validez de las desviaciones, no tanto estocástica como sería el de los métodos estadísticos. De todas maneras, estas cuestiones os las comento, pero lo fundamental es que entendáis el funcionamiento de la lógica básica en una sesión como esta y sobre todo también para cómo poder aplicarlo si os atrevéis en un TFG de distinto tipo de disciplinas, ¿no? Hay diferentes tipos de acercamientos. Aquí os voy a explicar el más sencillo, que es el de que se discrimina el valor de la variable de una manera dicotómica, o sea, por la presencia de una variable o la ausencia de una determinada variable. Ahí tenéis los software que se pueden utilizar para analizar en sus distintas técnicas este método. Son libres y los tenéis en acceso libre en Internet. Aquí vamos a utilizar un ejemplo de una investigación previa mía sobre por qué se dieron el tipo de revoluciones que se denominan revoluciones de colores en el espacio postsoviético en un conjunto de países que son 15 países, los estados postsoviéticos, los que surgen de la desintegración de la URSS, y en algunos se dio ese tipo de revolución y en otros no. Yo lo que hago es discriminar esa explicación por la configuración, o sea, por la confluencia de 3 tipos de variables que diferencian a esos países del resto.
Primero sería que son regímenes híbridos, no son ni democracias ni regímenes autoritarios plenos. El régimen híbrido, para que lo entendáis los que no sois politólogos, es básicamente un régimen político donde hay un esquema, una estructura, un esqueleto institucional, por ejemplo, con elecciones, supuesta pluralidad de partidos, supuesta un reconocimiento formal de la separación de poderes, es decir, que es compatible con la democracia liberal, pero que luego en su desempeño real no lo es así, ¿no? Pues las elecciones están amañadas, hay un dominio del Ejecutivo sobre el, por ejemplo, sobre el Poder Judicial, etc. Ese tipo de régimen híbrido es más vulnerable a un tipo de revolución. También ese Estado que tiene una influencia, que siente una influencia de una potencia exterior de una manera seria, es también más vulnerable. Y porque, por ejemplo, pues un Estado que tiene que responder a las presiones en este caso, ¿no? de Estados Unidos, de la Unión Europea o de Rusia, un Estado que tiene muchos recursos de hidrocarburos, tiene algo con lo que negociar. Y de hecho, pues cuando ha habido este tipo de intentos en ese tipo de estados, como puede ser Azerbaiyán o Kazajstán, las potencias no han presionado tanto, porque saben que dependiendo del resultado de ese tipo de contienda, ¿no? entre los opositores y el régimen, puede luego perder contratos. Pero quien no tiene ese tipo de contraprestación es más débil ante ese tipo de influencia. Os lo digo simplemente para que entendáis la lógica. Y luego, en aquellos estados que tienen una fragmentación regional y a la que va asociada también el alineamiento de las élites políticas, también son más vulnerables. Aquí vemos ya lo que realmente os quiero mostrar. Esto es una tabla donde vemos los distintos casos. Hay un conjunto muy amplio, no solamente esas tres variables, sino un conjunto muy amplio de variables que la literatura, la revisión de literatura que he realizado, dicen que son relevantes en las revoluciones. Y ¿por qué decía antes que es un valor dicotómico? Porque distingo los que tienen un 1 allí donde hay ese tipo de variable. Y distingo donde tienen un 0 los que no tienen ese tipo de variable. Hay una ausencia. Por ejemplo, los que son regímenes híbridos de los que no son regímenes híbridos. Quizás Rusia yo creo que ya habría que moverlo al momento al estado de un autoritarismo. Cuando yo realicé el estudio era un régimen híbrido en una condición ya más cercana al autoritarismo que otros, pero mantenía esa condición. Y el resto no lo son, o bien porque son regímenes autoritarios, o bien, por ejemplo, como las repúblicas bálticas, porque ya han evolucionado a ser democracias liberales. Aquí vemos otro tipo de tabla que es también muy válida, en el que ya nos centramos en la discriminación de las variables que a nosotros nos interesan. En particular, la del régimen híbrido, la fragmentación territorial y de las élites y la debilidad ante la influencia exterior. Y vemos que los países en los que se dio una situación revolucionaria, finalmente en Moldavia no triunfó, pero sí que, digamos que estas variables se explicaban la apertura de una situación revolucionaria. Pues, y luego hay otras variables que explican el resultado de esa situación revolucionaria. Vemos claramente que estos resultados, la presencia de esas variables, es común en los estados donde se dio esa apertura y en el resto no. Tienen otra configuración. Aquí la configuración sería 1-1-1 y en el resto sería pues 0-1-0-1, 1-0-0-0, etcétera, ¿no? Ya es otra configuración. Entonces, la configuración que explica sería la de 1-1-1, la presencia de todas esas variables. Aquí lo vemos más claramente en el sentido que se agrupan los países de interés según la configuración. La configuración 1-1-1-1 incorpora a esos países y por lo tanto de una consistencia plena. La configuración número 2 pues, es, por ejemplo, 0-0-0 y incorpora a Bielorrusia y Azerbaiyán, otras configuraciones 0-1-0-1, pues otro tipo de países. Y aquí se ve de una manera más visual. Esta misma configuración que se ve
en la esquina, define al país que está en ese determinado cuadrado. Conforme vamos viendo, eso es una representación visual que yo creo que tiene valor pues, para verlo claramente, cómo se discrimina una determinada configuración, con, por ejemplo, 1111, que es la que buscamos, en verde del resto, que son diferentes configuraciones. Bien, con esto vamos a acabar la sesión y abrimos el tiempo de debate, de preguntas, de dudas que podáis tener. En el caso de que no hubiera dudas... Hay una pregunta en preguntas y respuestas. Ah, perdona. En aquellos casos que se pudieran realizar ¿cómo se debería eso? Bien, ahí en realidad hay dos preguntas. Sí que hay que referenciar, de hecho es muy, como he dicho antes, pues, es muy valioso, va a ser bien recibido cualquier tipo de aplicación de técnica de investigación por el tribunal, y por lo tanto se tiene que referenciar. El haber hecho esa entrevista, pues, a quién, también puede ocurrir que la persona ofrezca la entrevista si es en condición de ser anónima. No evitemos, puede haber buenas razones detrás de ello y por lo tanto, y de hecho hay como todo un tipo de protocolo, ¿no? En el mundo académico de cómo tratar pues, con algunas cuestiones que son sensibles, incluso que pueden afectar a la seguridad de las personas con esa condición, ¿no? Del anonimato. Entonces eso es perfectamente aceptado. Se confía, por así decirlo, en el investigador que efectivamente ha desarrollado esa entrevista a una persona que, por el motivo que sea, no ha querido dar sus datos, ¿no? Porque lo importante quizás sea la categoría de esa persona, no tanto el nombre y el apellido. En otros estudios puede resultar que efectivamente pues, el quién sea sí que es importante. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí que hay que referenciarlo, sobre todo si es una entrevista en profundidad, el quién es. E incluso luego, aunque lo pongamos, por ejemplo, en la cita, en el momento en que estamos haciendo referencia en el texto a lo que nos ha respondido, si hemos entrevistado a varias personas en entrevistas en profundidad, es interesante al final poner un listado de las personas a las que hemos entrevistado y definir también los rasgos de por qué es relevante. Por ejemplo, pues, antes hablaba de ese ejemplo de las reformas de pensiones, pues esta persona es gerente de una aseguradora, esta persona ha dirigido el área de asuntos sociales de comisiones obreras o de la COE, etcétera, ¿no? Eso habría que referenciarlo. Claro, cuando ya hacemos un volumen de entrevistas mayor, porque por ejemplo son encuestas, igualmente hay que hacer un listado de la descripción del tipo de personas que a que hemos realizado las encuestas y proveer de los datos brutos, aun cuando luego vayamos a hacer nuestra propia interpretación y vayamos a proveer nuestro propio análisis. Pero digamos que los datos tienen que estar a la luz del lector, no ya solamente del tribunal, sino de un lector, ¿no? Y también porque tiene una lógica que eso sea así para que alguien pueda comprobar que las conclusiones del estudio son las correctas, el tener acceso a los datos. Sería necesario mantener un registro tipo grabación. La grabación, lo que ocurre generalmente, el uso de la grabación es para trasladar los datos, por ejemplo, a una entrevista en profundidad de manera correcta, ¿no? De manera fidedigna. La grabación no te la va a pedir el tribunal, es lo que quiero decir. Eso tiene un uso para el propio investigador. Puede haber hay muchos estudios, por ejemplo, en historia de fuentes orales, en España en particular, pues sobre la guerra, sobre diferentes periodos del franquismo, ahora ya también los empieza a ver sobre la transición, ¿no? Y en un libro, pues lógicamente no vas a poner la grabación. Es cierto que ahora con las nuevas tecnologías se podría, tú podrías colgar en un repositorio las grabaciones y con un QR en el libro o simplemente copiando el enlace, pues
serían accesibles, ¿no? Pero bueno, de manera textual, pues lo que va a quedar es tu interpretación o lo que tú extraigas de la grabación. Gracias a ti, Vicente. Bien, si no hay más preguntas, vamos a descansar y a las 2 en tiempo, pues iniciamos no, a las 2, perdón, a las 12, en el tiempo para la siguiente sesión, nos conectamos de nuevo. La última sesión será sobre la redacción académica y cómo evitar malas prácticas. ¿Finalizo o no?